Paz de Dios a todos los jóvenes. En esta tarde los saludo en el nombre de Jesucristo. Bueno, jóvenes, ha llegado el momento de impartir la enseñanza de la palabra de Dios con la lección número 10, titulada Mejor es oír la reprensión del sabio, con base en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 5. Pero antes de dar paso a la enseñanza, vamos a Dios en oración para pedirle a Él que nos dé sabiduría y entendimiento para expresar el mensaje de su santa y bendita palabra. En nombre de Jesucristo, oramos. Bendito Padre Celestial, nos humillamos delante de tu santa y divina presencia en esta noche, Cristo, en esta tarde noche que tú nos concedes, Señor Jesucristo, estar aquí reunidos para escuchar tu santa y bendita palabra, tus consejos, y que nos los hagas entender por medio de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Ruégote que todos los que estén, Señor, conectados por esta red y a un servidor, nos ayudes a comprender tu palabra, porque solamente es por ti, Señor, que logramos comprender tu palabra. Te ruego pues que des palabras a un siervo y a los jóvenes les abras el entendimiento para que juntos, Señor Jesucristo, crezcamos en salud para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre solamente. Amén. Bueno, jóvenes, vamos a pasar a dar lectura a la porción escritural de base que se encuentra en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 5, al cual voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Amén. Bueno, esta es nuestra base escritural. Voy a poner la Biblia por acá, por este lado. Esa es nuestra base escritural. Eclesiastés capítulo 7 versículo 5. Voy a dar paso a una definición o el significado de la palabra reprensión. Reprensión es amonestación, advertencia o llamada de atención sobre un error o falta antes de tomar una decisión negativa contra alguien. Eso es reprensión, es una amonestación, advertencia o llamada de atención sobre un error o falta antes de tomar una decisión contra alguien. Eso es reprensión. Bien, nosotros jóvenes casi por naturaleza, nosotros tenemos una, se pudiera decir, una alergia, una alergia a las reprensiones, una intolerancia, pudiera ser una intolerancia, o al menos una fuerte sensibilidad, jóvenes, contra las reprensiones, contra aquello que nos están diciendo, nos están criticando un error que tenemos, una falta, y a veces tenemos una sensibilidad muy fuerte hacia las reprensiones. Pero la escritura a nosotros nos enseña, Proverbios dice que en esta parte escritural, que la reprensión, jóvenes, es una perla de grande valor, es algo muy altísimo en valor, una reprensión, porque nos ayuda a crecer, se debe atesorar en el corazón. Los necios sabemos que van a rechazar y evitar la reprensión a toda costa, pero el sabio verdadero conoce el verdadero valor de lo que es una reprensión y hará lo que sea necesario para obtener aquella reprensión y darle el valor que se merece esa reprensión.
El sabio dice ahí en Proverbios 12:1, dice, el que ama la corrección, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. A veces resulta irónico que quienes detestan y rechazan la reprensión, a veces ellos creen que son sabios, suponiendo que, a diferencia de cualquier otra persona, ellos piensan que no necesitan consejo ni corrección. Se creen sabios y como por falta de esa imprudencia y creer que son sabios en todos los aspectos, en todos los sentidos, ellos creen que no necesitan corrección, no necesitan reprensión, no necesitan ser reprendidos. Por lo tanto, rechazan las reprensiones porque se creen sabios. Esa es la ironía de los necios. Pero nosotros, allí Isaías a nosotros nos advierte ahí en la palabra de Dios. Fíjense, vamos a leer Isaías 5:20 al 24. Dice así. Fíjense lo que dice. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Bueno, habla aquí hasta el 24, dice. Todos estos, dice, los que dan por justo al impío, por cohechos, y al justo quitan su justicia, dice. Por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz, como pudrimiento, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Amén. Bueno, la Escritura nos está dando a entender que hay de aquellos que se creen sabios y no lo son, los que son prudentes delante de sí mismos. Así como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento, y su flor se desvanecerá como el polvo. Es decir, que su vida se desvanecerá rápidamente por la insensatez, por no escuchar el consejo. Vienen muchos perjuicios a la vida de aquella persona. Y ahí Proverbios 26:12, ahí también nos da una serie de consejos. Proverbios 26:12, fíjense lo que dice. 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su opinión? ¿Has visto hombre sabio en su opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Fíjese lo que está diciendo aquí el proverbista. ¿Has visto hombre sabio en su opinión? Aquel que se cree sabio, el que estamos hablando. Dice, más esperanza hay del necio que de aquel que se cree sabio. Quiere decir la palabra de Dios que hay quien se cree sabio, pero hay más esperanza de aquel que cree que no es sabio y que necesita sabiduría, que necesita oír la reprensión del sabio para poder alcanzar sabiduría. Cuando despreciamos la corrección, estamos despreciando la sabiduría. Para ser sabio se requiere aceptar todo lo que sea provechoso de la palabra de Dios y de los sabios que predican su palabra. Bueno, ¿quiénes son los sabios a los que nosotros tenemos que escuchar con honra? Principalmente el primer sabio, el más grande de todos, pues sabemos que es Dios. Dios es el sabio de sabios, por excelencia. La Biblia, que es la palabra de Dios, esa nos reprende a nosotros al leerla
Biblia solita nos reprende sin necesidad de tener algún tutor que nos la esté leyendo. La palabra de Dios sola hace su trabajo y nos reprende. Pero vamos a la realidad, hay que ser realistas. ¿Por qué, jóvenes? Porque al día de hoy nosotros, en estos tiempos, es muy difícil que nosotros nos pongamos a leer la Biblia por todas las distracciones que tenemos en la vida, y lo sabemos. Más que nada los jóvenes. Si aún los adultos tenemos distracciones o aquello que nos llama la atención, cuanto más los jóvenes que están empezando a crecer en esta vida y que muchas cosas les llaman la atención porque hay muchas cosas que no conocen. Y las distracciones, más que nada, a ellos les llaman mucho la atención. Entonces es muy difícil que un joven en estos tiempos se ponga a leer la Biblia por iniciativa propia. Entonces, por eso es necesario conocer a un segundo grupo de sabios. Principalmente está Dios, dijimos, es el principal sabio de sabios. Pero hay un segundo grupo de sabios y un tercero. El segundo grupo de sabios son todos los ministros que nos predican la palabra de Dios. ¿Quiénes son? Los auxiliares, los diáconos, los pastores, los obispos, aquellos que están ungidos y aunque no estén ungidos, pastores, etcétera, etcétera. Ellos son el segundo grupo de personas que caen o concuerdan con los sabios. Esos reprenden con la palabra de Dios, no reprenden con sus argumentos, ni aún reprenden con sus propios deseos de dañar a una persona. No, la palabra, el verdadero sabio enseña con el ejemplo, con palabras. Principalmente él enseña con palabras y después pone el ejemplo con sus hechos. Y al ver ustedes aquella conducta, lo toman como un sabio y por ende el consejo que él les dé va a ser un gran efecto en el joven o en la joven, porque aquel auxiliar, diácono, pastor o lo que sea, les está poniendo un ejemplo y por ende sus palabras tienen que ser respetadas y honradas y obedecidas, porque lo que ellos nos enseñan no es de ellos, es de Dios. Toda la sabiduría que los ministros de Dios han adquirido, el conocimiento de Dios que han guardado en su corazón, no es de ellos, todo es de Dios. Nosotros no somos autosuficientes, no somos sabios completamente en todo el sentido como lo es Dios. Dios nos imparte de su sabiduría, nos comparte de ella para nosotros tener aquí en la tierra que compartir las enseñanzas de Dios, y juntos todos como uno solo nos exhortamos los unos a los otros y crecemos juntamente unos con otros. Y todo eso va a hacer que haya una manada o un cuerpo de sabios. Y aquel que acepta la reprensión de la palabra predicada por aquel hermano, por aquel predicador, si acepta usted esa reprensión, porque no es de él la reprensión, es reprensión de la palabra de Dios, pero dada por un pastor o por un enseñador, entonces usted va a llegar a ser sabio y por ende va a tener mayor prudencia en la vida, mayor sabiduría para tomar decisiones sabias que le pueden beneficiar en su vida. Bien, ese es el segundo grupo. Hay un tercer grupo de sabios. El tercer grupo serían nuestros padres. Ellos son el tercer grupo de personas sabias. Y no porque sea el tercer grupo que mencione quiere decir que sea lo menos importante. A veces nuestros padres son los primeros que tenemos y a quienes debemos honrar con mayor razón porque son los más cercanos a nosotros. No por ser los últimos que mencione quiere decir que no son importantes, no. Porque aparte de ellos hay otras personas, aunque no sean nuestros padres, pueden ser incluso nuestros jóvenes hermanos, compañeros en la gracia, que nos puedan dar un consejo.
aunque no sean auxiliares, aunque no sean diáconos, aunque no sean nuestros padres, hay jóvenes muy sabios que pueden impartir consejo también. Pero el tercer grupo son nuestros padres, y no por eso los menos importantes. Bien, ellos nos enseñan a nosotros de muchas maneras, y mayormente cuando son cristianos. Obviamente hay padres que son imprudentes, no son sensatos y buscan hacer la maldad, pero no estoy diciendo el ejemplo de ellos, sino el ejemplo de un padre cristiano, de uno que tiene una moral y principios cristianos. Entonces nos dice a nosotros ahí: el hijo sabio toma el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Quiere decir que el hijo sabio toma el consejo de sus padres, y el burlador de ellos no escucha las reprensiones de sus padres. Es decir, que las reprensiones que les da su padre las rechazan, y por ende va a tener dificultades en su vida. Bueno, aquí nos habla el primer párrafo, jóvenes. Vamos a leer el primer párrafo. Esta enseñanza vamos a tratar de hacerla un poco más rápida y amena. Dice así el primer párrafo: el rey Salomón afirma que es mejor oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, pues entiende que la amonestación dada por un hombre sabio es para que el necio corrija sus errores. Bien, ya dijimos quiénes son los sabios y qué es reprensión, pero aquí menciona también qué es la canción de los necios. La canción de los necios, jóvenes, hace referencia a los consejos y a las adulaciones de los pecadores o de sus amistades pecadoras. Son consejos y adulaciones aconsejándole para que siga haciendo lo malo, y lo adulan y le dicen, por ejemplo, cuando alguien está haciendo una maldad o hace una maldad, sus amigos insensatos de aquella persona le aplauden y le alientan a que siga haciendo lo malo, y aún le dicen que lo malo lo hizo muy bien y que hasta parece profesional para hacer lo malo. De tal manera que estas adulaciones, jóvenes, si la persona no es sabia, se va a enganchar con aquellas palabras, lo van a seducir esas palabras, y va a seguir haciendo lo malo porque le gustan al joven o a la joven las adulaciones cuando hace lo malo. Cuando hago lo bueno me abuchean, me hacen bu, pero cuando hago lo malo me levantan, me adulan, me dicen que soy bueno y hasta profesional. De manera tal, jóvenes, que la persona que no es sabia se engancha en esas adulaciones y sigue haciendo lo malo y lo malo y lo malo. ¿Por qué? Porque le gusta la alabanza de sí mismo y que otros lo alaben. Como cae en esas adulaciones, entonces es lógico que va a seguir cometiendo error tras error tras error por escuchar el consejo y la canción de los necios. Eso se refiere con la canción de los necios, que escuchan las canciones, aquella voz bonita que le dice: ay, qué bueno eres para hacer lo malo. Ándele, usted ya sabe ahí las consecuencias. Ya vimos en las enseñanzas pasadas de la insensatez. Bien, entonces esa es la canción de los necios. Hubo un caso, jóvenes, bíblico en la palabra de Dios donde se hace más caso a los consejos de los amigos impíos que de los hombres sabios. Es el caso de la imprudencia de Roboam, hijo de Salomón. Este caso lo tenemos allí en Primero de Reyes 12, Primero de Reyes 12, del 6 al 11. Primero de Reyes 12, del 6 al 11. Fíjese, así rápidamente lo que dice. Fíjese bien. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Mas él, dice, dejado el consejo de los viejos,
que ellos le habían dado, tomó consejo con los mancebos que se habían criado con él y estaban delante de él, y díjoles: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los mancebos que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás, dice: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Bueno, vemos aquí el caso de Roboam, el rey Roboam, que él, en vez de hacerle caso al consejo de los viejos, se fue con sus amigos, aquellos que eran sus contemporáneos, jóvenes mancebos igual que él. Me imagino que andaban en las locuras de la juventud, y pues le aconsejaron mal, y él le hizo más caso al consejo de los amigos de él, impíos, insensatos, que al consejo de los viejos sabios. Y la consecuencia por haber desobedecido el consejo y la reprensión de los grandes, pues nosotros vemos allí en la escritura todo lo que pasó con Roboam. Desde que él tomó esa decisión de cargar el pesado yugo al pueblo, porque Salomón ya venía en decadencia. Roboam es hijo de Salomón, y Salomón ya venía en decadencia, y por lo tanto Roboam es hijo de una mujer impía que tuvo Salomón, y de las muchas que tuvo mujeres que la llevaron a la idolatría, Roboam es hijo de una mujer de otro pueblo que no es de Dios. Por lo tanto él tenía conocimiento del pueblo de Israel y del pueblo de aquella mujer. Y vemos nosotros por la escritura que él, desde que empezó a tomar esa decisión, dice la escritura que se dividió el pueblo de Judá y de Jerusalén. Se dividieron, el pueblo de Israel se dividió en dos, y en su lugar vino a gobernar Jeroboam. Pero desde el momento en que ellos gobernaron siempre hubo pleito entre ellos, entre Jeroboam y Roboam. Y allí en Primera de Reyes 4, 27 al 28 se menciona cómo fue la decadencia del reino de Judá bajo Roboam. Vemos cómo ahí la escritura menciona que él tenía escudos de oro, entre 500 y 300 escudos de oro, y fueron robados por el rey Sisac de Egipto. Se los robó todos los escudos, y en su lugar, ya cuando le robaron todo, puso escudos de metal. Ahí fue decayendo ya la riqueza que juntó su padre Salomón, y David la perdió en 5 años de gobierno. Luego inmediatamente en 5 años de su gobierno perdió las riquezas de sus padres que habían juntado por desobediencia, por insensatez. Y vemos nosotros también ahí que entre Jeroboam y Roboam siempre hubo guerra todos los días. Eso dice ahí en Primera de Reyes 14, 29 al 31. Estos dos reyes eran, a pesar de que los dos eran pecadores, eran diferentes en su conducta. Roboam, dice la escritura, que gobernó como un tirano. Vemos cómo tomó esa decisión de cargarles el yugo a las personas. Si mi padre los cargaba con pesado yugo, él decía: el dedo más chico de mi padre, perdón, ¿cómo decía ahí la escritura? Primera de Reyes 12:6-1. Primera de Reyes 12:6-1. Fíjense bien lo que dice. 12:6-1. 12:6. Dice: entonces, dice, el menor dedo de los míos, o sea, este dedo, dice, el menor dedo de los míos es más grueso, dice, que los lomos de mi padre. Este dedo es más grueso que los lomos de su padre Salomón, dándoles a ellos a entender que si el papá de él, Salomón, los cargó con pesado yugo, dice: yo añadiré más a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré
con escorpiones. O sea que eso habla de una persona tirana, un tirano. Por lo tanto, él se conducía de esta manera. Y Jeroboam se fue a la idolatría porque hizo becerros de oro para que el pueblo los adorase. Entonces los dos reyes no hicieron lo bueno delante de Dios. Pero allí en Segundo de Crónicas se resumen los hechos de Roboam. La Biblia ahí resume claramente y dice: e hizo lo malo Roboam, porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová. Segundo de Crónicas 12:14. Esto, jóvenes, habla de la falta de su relación con Dios. Ahí en resumen, al final de la escritura, y en Segundo de Crónicas menciona esto: e hizo lo malo porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová. Es decir, que no buscó la palabra de Dios, rechazó a los profetas que le fueron a avisar de lo que le iba a venir y los rechazó la palabra de Dios. No apercibió su corazón para buscar la palabra de Dios y por ende ser victorioso. Y pasó todo lo que le pasó. Nunca hubo bienestar en su reino. Perdió todas las riquezas que sus padres habían juntado, David y Salomón. Fue en decadencia. Bueno, jóvenes, esto es lo que le pasa a una persona que no escucha el consejo. Todo va en declive, declive, declive. ¿Por qué? Porque pues se rechaza el consejo. Esa es la consecuencia, que día con día la persona que no escucha la voz de Dios dada por el profeta va a ser perjudicada su vida, incluso hasta de manera fatal, si no se pone un esmerado cuidado para escuchar el consejo y la reprensión de los sabios. Bien, vamos a leer el segundo párrafo. Dice: el que corrige sus acciones cuando es reprendido adquiere sabiduría. La oreja que escucha la corrección de vida entre los sabios morará. Bueno, el que corrige, ahí está diciendo claramente, sus acciones, todo lo que hace. Obviamente estamos hablando de cosas malas. Si corrige sus acciones malas, va a adquirir más sabiduría. Dice el que escucha la corrección de vida entre los sabios morará. Proverbios 15:31. Por el contrario, dice, el que aborrece y menosprecia las reprensiones es ignorante e inevitablemente se equivocará. El que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. El que deja la reprensión yerra. Bueno, entonces vemos claramente aquí por estas escrituras, jóvenes, que el que menosprecia las reprensiones es una persona ignorante. Vamos al tercer párrafo. Es mejor oír las reprensiones de la corrección, porque serán un tesoro de sabiduría para la vejez. Dice la escritura: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19:20. Además dice: el que corrige sus errores será honrado. Fíjese bien lo que dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección será honrado. Bueno, vemos aquí, jóvenes, que la reprensión de la corrección es un tesoro de sabiduría para la vejez. Cuando usted sea viejo, usted va a tener, por la sabiduría, por la sensatez, honra y gloria. Será honrado, será levantado. Cuando usted en la vejez hable, sus consejos por los jóvenes y por cualquier persona van a ser escuchados. Va a tener usted honra por sus acciones, porque usted se corrigió en su vida. Cometía errores, pero se fue corrigiendo, y en la vejez usted es una persona sabia, corregida totalmente, de tal manera que cuando usted habla, con sus palabras, sus hechos le respaldan. Sus hechos pasados
todo lo que usted hizo en su juventud, sus insensateces, y las corrigió en su vida, las personas fueron viendo ese cambio que usted fue dando poco a poco, de tal manera que cuando llegó a la vejez y usted se fue corrigiendo, cada error que usted cometía lo corregía, las personas y los que lo rodean lo están viendo. Por lo tanto, cuando usted llegue a cierta edad, sus palabras que usted dice van a ser respaldadas por sus hechos. Y eso es algo muy hermoso, jóvenes. Que lo vean a uno crecer espiritualmente, moralmente, con principios cristianos, y que digan, bueno, antes era así, tenía mala fama, pero mira, ahora tiene buena fama. Eso indica que está corrigiendo sus actos, todas sus malas acciones las está corrigiendo, y esto es algo muy hermoso, y no solamente es una honra para los que nos rodean y para nosotros mismos, sino también es para honrar a Dios. Con eso automáticamente nos honramos a nosotros mismos y honramos a Dios principalmente, que es el que debemos de buscar honrar. Más que nada nosotros, como luz de las gentes, con nuestras palabras que decimos, tenemos que respaldarlas con nuestros hechos, principalmente para honrar a Dios. Porque sabemos que la Escritura dice que Dios honra a los que le honran. A los que le tuvieron en poco serán viles delante de la presencia del Señor. Bueno, entonces nosotros, si acatamos las reprensiones, aunque nos duelan al momento, jóvenes, tenemos que aceptarlas, porque nos van a dar honra. Bien, el siguiente párrafo. Aquel que rechaza y desestima la disciplina no entiende el beneficio de ella para su alma, mas el que sabe oír la corrección es entendido. Y luego dice la Escritura, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Bueno, jóvenes, esta parte en Proverbios 15:32 nos da a entender que en este caso podemos ver aquel que pierde su alma. O sea, el no escuchar la disciplina, la corrección para nuestro beneficio, puedes no solamente tener perjuicios aquí en la tierra, sino que está mencionando allí que el que tiene en poco la disciplina, dice, menosprecia su alma. Es decir, que nosotros, por todas nuestras buenas o malas acciones, nuestra alma va a ser llevada ya sea a un lugar o a otro. Si usted aceptó la reprensión y cambió su vida por la reprensión de la palabra de Dios, a su alma le espera la vida eterna. Eso es algo muy importante. Pero si usted rechaza la corrección, pues no ama su alma, y sabemos lo que le espera a aquellos que no obedecen al consejo de la palabra de Dios. Su alma será entregada a los ángeles para que sean lanzados al lago de fuego ardiendo y azufre. Entonces, no solamente el rechazar la reprensión, los consejos de los sabios, nos afecta terrenamente, sino también espiritualmente. Nuestra alma será perjudicada en un futuro cuando estemos delante de Dios. Bien, vamos al siguiente párrafo. La consecuencia para el que es reprendido por el sabio y endurece su voluntad para no atender es que sufrirá quebranto. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y ni habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Fíjese, aquí hay otro perjuicio, otra consecuencia por no escuchar. Aquel que endurece su cerviz, que no escucha y que hace de la vista gorda, de repente, dice, será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá medicina. Quiere decir que por tanto rechazar la palabra de Dios aquí en la tierra, va a buscar él algún aliento a su dolor, a su problema o a su adversidad que se le vino por no escuchar el consejo, pero no va a haber medicina, no va a haber quien le pueda ayudar. ¿Por qué? Porque está muy hundido por su insensatez. Y esa es una de las consecuencias por no escuchar las reprensiones. Bien, jóvenes,
Vamos al último párrafo de aquí de la lección. Dice: es mejor escuchar el llamado de la sabiduría, estando atentos a ella, y disponer el oído a la inteligencia para seguir consejo y conservar ciencia. Dice la escritura: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Proverbios 5:1-2. Dice: para considerar el camino de vida y evitar los males que resultan del engaño de la mujer extraña. Quiere decir que el escuchar la reprensión y los consejos de los sabios ayuda también para no caer en adulterio y en fornicaciones. Porque dice: ¿por qué los labios de la extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite? Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como un cuchillo de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el sepulcro, sus caminos son instables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Es decir, que la mujer seductora va a engañar al joven o a la joven, aquel hombre, con sus palabras astutas, los van a seducir con sus palabras. Al bautizado, a la bautizada, si no está bien centrado en Dios, van a ser absorbidos por aquellas palabras aduladoras y van a caer en eso. Dice: no las conocerás, no sabrás cuál es el fin de aquellas palabras y de aquellos actos, de manera tal que sus pies, dice, descienden a la muerte. Y habla de muerte física y de muerte espiritual, de las dos muertes, porque una persona que está con una mujer y con otra adulterando constantemente, aquel que ya está casado, hay consecuencias de muerte incluso por los celos de las parejas. Ha habido muchos casos de muerte, celos entre parejitas y ándele, se engañó el uno al otro y a veces por coraje, por los celos, por la ira y por lo que usted quiera, van y matan a aquella persona que cometió adulterio o engaño a su pareja. Esas son las consecuencias terrenas, pero la otra es la consecuencia espiritual. Aquí en el caso de los que ya están casados y juntados por la palabra de Dios, según ciencia de Dios, que están unidos, ellos tienen mayor consecuencia con Dios. Entonces tenemos que escuchar el consejo, la reprensión cuando se nos dice: joven, no se meta con esa muchacha, no haga esto, no haga lo otro. Y el joven: cómo me cae gordo que me digan que no me tenga que meter y que no le hable a esa muchacha. Pues qué tiene esa muchacha, y que esto y que lo otro, pues si ella no me hace nada, que esto y que lo otro. Bueno, ¿usted se cree sabio? El ministro o su papá o quien le esté dando el consejo se lo dice porque él sabe, porque él ya es viejo en años y ya sabe muchas de las consecuencias porque él ya las vivió. Nosotros tenemos que aceptar esos consejos aunque no nos guste ser reprendidos. Pues a nadie le gusta la reprensión, es lógico, a nadie. Pero el sabio acepta. El que ama la corrección, ama la sabiduría. Si mi padre me dice que esa mujer no me conviene, si mi padre me dice que ese hombre no me conviene, lo voy a escuchar. ¿Qué tal que es cierto? Pongo atención, voy a investigar a ver cómo es aquel hombre, aquella mujer. A ver, si mi padre me dice, si mi pastor me dice que esa mujer es así, voy a investigar. El joven que es sensato, que es sabio, va e indaga en la vida de aquella persona, aquel que quiere, que le gusta. A ver, ¿es espiritual? No. ¿Busca a Dios? No. ¿Busca lo terreno? ¿Es vanidoso? ¿Es vanidosa? ¿Tiene estas cualidades? Entonces usted ya va a tomar una decisión sabia según lo que usted investigue de aquel por lo que le dijeron. Escuchó el consejo, la reprensión, le dijeron: ten cuidado, usted toma sus precauciones y le irá bien en su vida, por lo tanto no sufrirá a futuro un matrimonio que no vaya a durar más que 2 años, 1 año, le doy mucho, unos 3 años le doy, si bien les va, y eso con reprensiones y castigos y
golpeteos, malas palabras, maltratos ahí entre parejas. ¿Por qué? Porque no quiso hacerle caso. Ahí después sale que después hay pleitos entre las parejitas porque no escuchó el consejo de su padre. Se separan en la iglesia. Ha habido muchos casos de esos jóvenes, que los jóvenes no hacen caso a sus padres, se casan con la persona y los arrastran. Se casan al año, a los 2 años. Como les dije, máximo les doy 3 años. Se rompen los matrimonios. ¿Por qué? Porque no lo hicieron como debe de ser. No escucharon consejo. No se apercibieron al futuro. No tuvieron sus precauciones. Y no escucharon la reprensión de los sabios. Por lo tanto, les fue mal. Esto pasa precisamente. Eso es lo que nos quiere dar esta parte a entender. Sus caminos son instables. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos sustentan el sepulcro. Si no considerares el camino de vida, si no consideras las palabras de Dios, eso te va a pasar. Sufrirás en el matrimonio, si no es hasta la muerte, por un insensato hombre o una insensata mujer. Bien, sigue diciendo, evitar gemir en la vejez y el lamento por no haber oído, por haber desperdiciado la vida en el mal, tanto en la sociedad como en la iglesia. Y dice la escritura, y gimas en tus postrimerías cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, y no oí la voz de los que me adoctrinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Proverbios 5, 11, 14. Bueno, vemos aquí, jóvenes, que por no escuchar el consejo, en la vejez va a llegar los dolores. ¿Cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Y no oí la voz de los que me adoctrinaban. Y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado. Es decir, que la escritura nos dice que aquel que no escuchó llegó a vejez, pero ha pasado por muchos males. Y llegó con suerte, porque a veces no llegan. Dice, casi en todo mal he estado. En medio de la sociedad y de la congregación. En muchos males ha estado, pero porque nunca ha hecho caso. Siempre toda su vida ha sido de problemas. En todo mal he estado. Se mete problema tras problema. Es una persona muy envidiosa, es muy enojona. No acepta consejos, le irrita que le digan lo que tiene que hacer, no le gusta que lo manden. Bueno, si no le gusta obedecer, si no le gusta servir a los demás, eso es lo que va a pasar. En muchos males, casi en todo mal he estado. ¿Por qué? Porque aborrecí el consejo, menospreció la reprensión mi corazón, no escuché las palabras que me predicaban. Las aborrecí porque las predicaba aquel persona o aquella persona que me caía mal. Me cae mal, pero no es palabra de él, es palabra de Dios. Predíquenla quien la predica, está predicando palabra de Dios. Usted no rechace la palabra de Dios porque la predica una persona así o asá como usted piensa. Usted piensa, pero acepte la palabra de Dios. Dice la escritura, cuando alguien predique, toma todo lo bueno y lo malo deséchalo. Toma lo bueno y desecha lo malo. Entonces, si alguno piensa ser sabio, mire y no caiga. Es decir, que mire las acciones de aquel que está haciendo mal. Si le da un consejo, es de la palabra de Dios, acéptelo, aunque él esté mal, pero usted aceptó el consejo. Pasa lo que decía David, más sabio he sido que mis enseñadores. Si sus enseñadores no eran sabios, pero le daban buenos consejos, él agarraba los consejos de sus enseñadores. Más sabio he sido que mis enseñadores, porque tus leyes, porque tus mandamientos son mi deleite. Y aquellos no eran sabios, más que él indicaba que algo mal andaba en ellos, pero él agarraba el consejo de aquellos que le enseñaban. Entonces, si algún ministro o algún auxiliar no me agrada su persona, su carácter, pero cuando menos acepte su palabra que está predicando de la palabra de Dios, porque esa es la verdadera, lo que vale. La reprensión de la palabra de Dios es la correcta, es lo que nosotros debemos aceptar,
para ser saciados del Espíritu Santo y que podamos crecer espiritualmente. Porque si rechazamos la palabra de Dios por aquel que decimos que nos cae mal, ¿qué tal si él en realidad está bien con Dios y usted es el que está mal? ¿Cómo voy a saber? Bueno, entonces por ende yo tengo que aceptar la palabra de Dios. Tengo que escucharla, venga de quien venga. Yo agarro lo bueno, la palabra de Dios. Me dedico a escuchar la reprensión de mi Padre Celestial, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombres, no es palabra del ministro, no es palabra del auxiliar, ni del obispo, ni del pastor. Es palabra de Dios, por lo tanto, la acepto en mi corazón. Venga de quien venga, siendo palabra de Dios, mi corazón la tiene que aceptar. Bien, jóvenes, entonces esto es indispensable para nuestra vida. Sabemos que la reprensión, ya terminamos con la guía, jóvenes. La reprensión no es muy, que digamos así, muy sabrosa, ¿verdad? No trae, la escritura nos dice a nosotros que no es de gozo al momento. Si nos están regañando, nos están reprendiendo y nos están diciendo lo que tenemos que hacer, que no lo hicimos bien, ¿a quién le va a gustar eso? A nadie le gusta. A nadie le gusta ser mandado. Es algo natural que tenemos, pero hay que ser sabios. Hay que acordarnos que si no aceptamos la corrección, nos va a faltar sabiduría. La escritura nos dice que si nosotros aceptamos la reprensión, el castigo en el momento, no trae gozo, pero después, dice la escritura, trae fruto apacible. Fruto apacible de justicia. Es decir, que la persona que acepta la reprensión no daba buenos frutos. Después, ¿qué son los frutos? Son las buenas acciones, jóvenes. Los frutos son todas aquellas cosas buenas que Dios quiere de una persona. Un fruto sería, en este caso, si yo soy una persona malvada, entonces cambio mi carácter a la voluntad de Dios, estoy dando un buen fruto, apacible. Y una de las razones por la que la disciplina de Dios es tan difícil de soportar a veces, jóvenes, es que no podemos ver el futuro a veces. Como a veces no vemos a futuro las cosas, por eso no nos gusta. Pero ya cuando nosotros reflexionamos y decimos, bueno, lo que me va a decir ahorita, esto me puede servir a futuro. Como a veces no vemos el futuro, por eso nos enoja o no nos gusta la corrección. Pero es porque no estamos mirando a futuro. Tenemos que tener una visión a futuro. Por eso a veces cometemos el error. Por eso a veces es difícil de soportar la disciplina y la reprensión. Porque no estamos mirando al futuro de los beneficios que nos puede traer la reprensión, la corrección de la palabra de Dios. Entonces, si la aceptamos, producirá en nosotros la disciplina de hoy a futuro fruto apacible, justicia. Vamos a ser los más justos de esta tierra porque vamos a buscar la justicia de Dios en nuestra vida. Bien, jóvenes, dice el Salmo 14, 141 al 5 dice, ya para terminar, dice, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, así que aún mi oración tendrán en sus calamidades. Fíjese, que el justo me reprenda será un favor, y que me castigue será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Es decir, que la reprensión, la corrección del sabio, jóvenes, no nos van a herir con golpes. No, nos va a ayudar, pero para sanar por dentro algo que estuviera perjudicando en nuestro corazón. Y dice, el sabio dice, antes mi oración va a tener en sus calamidades, en sus problemas, yo voy a orar por él, porque él me está ayudando. Su reprensión me sirve, es una bendición para mí, por lo tanto yo voy a orar por él. Esa es la enseñanza correcta. Ese es el verdadero sabio, aquel que acepta la corrección. Bueno, jóvenes, esto es en sí. Esta enseñanza es cortita. Tiene más, pero vamos a dejarlo hasta aquí porque ya nos quedan pocos minutos y queremos acabar para ir a terminar y dar paso a lo siguiente. En el nombre de Jesucristo vamos a ir a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor Jesucristo, por haberme concedido, Señor Jesucristo, terminar
esta enseñanza, Señor, el día de hoy. Te pido, Padre Celestial, que nos des la sabiduría, el entendimiento para seguir adelante, Señor Jesucristo. Que tu palabra nos pueda servir, Señor Jesús, para nuestra vida. Es indispensable que pongamos por obra todos tus lineamientos, todas tus leyes, Señor Jesucristo. Rogamos a tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, porque tu palabra nos va a hacer día con día más sabios, Padre Celestial. Ayúdanos a aceptar la reprensión, aunque nos duela, Señor, sabemos que después traerá fruto apacible en justicia, Padre Celestial. Amén. Bueno, jóvenes, vamos a despedirnos con el salmo acostumbrado, el Salmo 67. Ya la mayoría se lo saben, pero vamos a leerlo para despedirnos en el nombre de Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los fines de la tierra. Amén. Bueno, jóvenes, Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Los saludo con la paz de Dios, una paz de Dios virtual. Donde quiera que estén, jóvenes, sean bendecidos de parte de Dios. Dios los guarde.